En esta ahorita vamos a, entonces, a continuar nuestra historia que nos tiene el Señor aquí en Francia, ¿no? Establecidos en esta historia increíble. Este pedacito de la profecía de los dos testigos que estamos ahora repasando, según el conflicto de los siglos. Dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, o sea, Francia, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, París, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, 1 al 13. Muchas gracias, hermana. Bueno, entonces ya sabemos que esta es Francia en el cumplimiento anterior. Esto tendrá otro cumplimiento en el tiempo del fin, que a su momento el Señor nos lo revelará. Pero estamos estudiando ese cumplimiento que tuvo en aquella época, el siglo XVI, y la hermana White, como hemos visto, nos ha enseñado que el Señor, a través de ella, que este cumplimiento antiguo es Francia, ¿ok? Cumplimiento de esta bestia que sube el abismo es Francia, ¿ok? Y cada vez que nos vamos adentrando en la historia de Francia, nos vamos dando cuenta por qué el Señor describió a Francia como una bestia y cómo lo describe como su capital, París, que es como su símbolo máximo en el mundo. ¿Por qué lo llama Sodoma de Egipto? Y ahí dice simbólicamente, ¿no? Es porque nos está enseñando las características que tiene este país, esta nación a manera general. Pero lo tremendo del asunto es que el Señor, pues, en medio de esa corrupción tan terrible en Francia, ahí está su pueblo. Ahí hay gente que quiere aprender del Señor, sincera. Hay una guerra de dos facciones, como ya el Señor nos ha enseñado, la facción romana, la facción papal. Y en el siglo XVI la facción romana quiere derrocar a la facción papal. Y esta historia o este drama se centra en Francia. Realmente ahí podemos ver en Francia muchas características o podemos también mirar estas dos facciones en la historia. Y Francia es dura, dura de conquistar, tanto para un bando como para el otro. Y por eso hay mucha sangre, mucha guerra, muchos mártires ahí. Pero el Señor está allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y le dio muchos años a Francia antes de que llegara la Revolución Francesa. Pero finalmente Francia voluntariamente rechazó la palabra de Dios. Así fue. No hubo otra nación en la tierra que rechazara la palabra de Dios como lo hizo Francia. Entonces, ya lo iremos viendo. Allí está Catalina de Medici con su hijo Carlos, que como rey es Carlos IX. Carlos es una persona que fue criada para no crecer mentalmente, para ser fácilmente manipulable. Y la mamá realmente la que gobierna. Por esto este cuadro describe perfectamente cómo era Francia en ese momento. Carlos lleva la corona, pero la que gobierna es su mamá. Con su pluma es la que hace los decretos reales y Carlos solamente los firma. Y bueno, este es el momento difícil de la historia de Francia, donde empiezan las cosas más crueles, más duras. En medio de ellos está el pueblo del Señor, que también vimos, Señor, de ese otra facción romana, tizones arrebatados, personas que se convierten al Evangelio, o por lo menos sus frutos los muestran, ¿no?
Juana de Albret, la reina de Navarra, cuyo esposo era indeciso y como que se iba a la facción que pagara mejor. Pero ella sí se mantuvo firme, digamos, en la facción romana del lado protestante. Eran los gobernadores de una pequeña región entre Francia y España que se llama Navarra. Por eso ella es la reina de Navarra. Ella es hija de Margarita. Y también vimos a otro hombre que Dios levanta, que se llama Gaspar de Coligny, francés, eh, líder de las fuerzas militares francesas. No era el de mayor rango, pero sí un destacado militar. Este hombre da un ejemplo de lo que puede llegar a ser un hombre en las manos del Señor. Aunque es militar, también Dios le da su sacerdocio, como es la promesa para todos los varones que tienen un hogar. Están llamados a ser sacerdotes de su hogar. Y vimos tan bonito ese testimonio cómo mantenía su hogar, ¿no? Y no era algo ficticio, sino que el Señor le dio mucha bendición. Tanto que él no tenía el don de la predicación, digamos, no tenía el don de la palabra, pero los que se convirtieron al protestantismo fue por el ejemplo de este hombre. O sea, Dios usó a este hombre y solo su ejemplo, su casa, esa era su predicación, su esposa, sus hijos, el orden de su casa, la armonía que se vivía allá. Era una iglesia su casa. ¿M? Y era hermosa, entonces, en todos los sentidos. Entonces, este hombre, digamos, como sacerdote, pues el Señor lo usó como herramienta, como ejemplo. Ujú. Y era el mismo en la casa y en el trabajo. Saben que en la parte militar se manejan cosas muy complicadas, que, digámoslo así, es difícil para un hijo de Dios mantenerse, sí, firme en la moralidad que el Señor le ha dado. Pero cuando es del Señor, pues es del Señor. Y este hombre, pues el Señor lo usó fuertemente. Entonces, estos son los líderes de los hugonotes. Hugonotes es un término que usaron, no se sabe muy bien de dónde salió ese término, por eso no hemos ahondado ahí porque no se sabe, pero surgió como siempre hacen, ¿no? A los puritanos les empezaban a llamar puritanos porque se hacían los puros, pero todos esos nombres que elige el mismo mundo, es curioso porque ningún grupo del Señor se ha autodenominado de alguna forma. Ustedes notan que ni los metodistas se hicieron llamar metodistas, ni los puritanos se hicieron llamar puritanos, ni los hugonotes se dijeron ellos mismos, ahora somos hugonotes. No, son términos que el mismo mundo les dio por su testimonio. Así como a los cristianos, ese término de cristianos no se lo dio Dios ni se lo dio, digamos, o bueno, Dios desde luego estuvo ahí, pero digamos, son el mundo el que le dio esa connotación. Entonces, ¿por qué? Porque eran seguidores de Cristo, entonces lo empezaron a llamar cristianos y entonces como que se etiquetaron así. Entonces eso mismo sucedió con los hugonotes. Los hugonotes son los protestantes de Francia. Al parecer era un término como despectivo, ¿m? Pero se perdió como la intención de ese nombre en la historia y quedaron hugonotes. Bien, entonces este era otro de los líderes hugonotes. Habían varios, solo nombramos estos dos, está la reina de Navarra y este hombre militar. Pronto más adelante nombraremos algún otro. Esos son los del pueblo del Señor. Estos son los de la corte, ¿ok? Y bueno, la corte, o sea, la reina madre, Catalina, su hijo, su familia, estaban en medio de varios que querían el poder, como los Guisa, básicamente, y estaba ahí en estas dos facciones. O sea, ellos son de una facción también. Y ya vamos a ver de qué facción es Catalina y su hijo. ¿M? ¿De qué facción serán? Bueno, vamos a ver entonces qué va a hacer Catalina. Dice, Catalina de Medici había sentido el pulso de la nación y estaba más convencida que nunca de que el rumbo que había decidido seguir era el más acertado. Su objetivo supremo era el poder,
y la mejor manera de conseguirlo era estando en buenas relaciones con ambos partidos. Abrió los salones de ¿cómo se dice eso, Tomé? Fontainebleau. Fontainebleau a los predicadores protestantes, y a veces se la veía a ella y a sus damas de honor esperando con edificante seriedad los sermones de los pastores reformados. Hasta, hasta tal punto llevó la reina regente sus favores a los protestantes, que los católicos romanos se alarmaron, temiendo que se hubiera pasado, no solo en apariencia, sino en realidad, a la religión. No había motivos para alarmarse. Catalina no tenía intención de convertirse en hugonote. Se limitaba a mantener el equilibrio entre los dos partidos, debilitando a cada uno de ellos, pues consideraba que esta era la forma más eficaz de fortalecerse. Bueno, alguno de los oyentes podría opinar, Catalina de Medici, ¿de qué facción es o para qué facción trabaja? ¿Facción papista o facción romana? A ninguna. ¿Alguien? Carito dice que ninguna. ¿Alguien más? Papista. Papista. ¿Alguien Bueno, más? yo tengo entendido que ellos tuvieron una situación de una crisis fuerte económica. Algo así, ellos estaban apoyando al papado, pero luego ellos empiezan a cambiar porque la ideal es volver al poder. Y la tenían clara que el que estuviera con el papado pues controlaba todo. Así que ellos son como camaleónicos. Para un lado y para el otro. Ok. Bueno, interesante. Entonces, esta es Catalina de Medici. Su primera, digamos, reacción, ¿qué fue lo que hizo cuando empezó a gobernar su hijo Carlos? Em, Cosa curiosa. Entonces, ella abrió los salones del Fontainebleau. Fontainebleau es palacio allá de los reyes en París. Y puso a predicar a los protestantes. Cosa curiosa. Ahí uno diría, pues está con la facción romana, ¿no? Y dice que a veces se le veía a ella y a sus damas de honor esperando con edificantes seriedad los sermones de los pastores reformados. Ellos asistían ahí a los cultos protestantes. Tanto fue así que dice acá el autor que como que empezó a confundir a los mismos papistas y los papistas dijeron, uy, esta se nos está volteando, ¿sí? Entonces, según aquí el autor dice, no había motivos para alarmarse. Ella no iba a convertirse en hugonote, solo que era camaleónica, como dice la hermana Elcira. Pero qué tal ella también está engañando a los papistas y esté también, digámoslo así, haciéndoles creer a los papistas que está con ellos, pero en realidad no está. Eso también puede ocurrir. Bueno, Y tengo una ah, pregunta. sí, señora. ¿Camaleónicas por el camaleón? O sea, Sí, sí. pregunta. Se ocultan. O sea, como Satanás, prácticamente. Sí. Se supone que Satanás tiene dos bandos, ¿cierto? Pero lo que hace es destruirlo y es como quien tira la piedra y esconde la mano. Bueno, Sí, yo quiero opinar algo precisamente, no vamos a dar todo el informe, pero hemos podido encontrar algo a través de lo que hemos estado estudiando de Job, lo que Dios me ha mostrado, quién realmente maneja cada facción. Eso después en Job se explicará. Ok, gracias. bueno. Listo. Entonces, ok. Se limitaba a mantener el equilibrio entre los dos partidos, ¿no? Aquí están las dos facciones. Cuando aquí leemos partidos, entiéndase facciones, lo que estamos hablando. ¿Listo? Un día Catalina de Medici dijo esto muy interesante. Tengo la intención de convertirme a la nueva religión para hacerme pasar por una mojigata y mujer piadosa. Así dijo, está escrito ahí en en sus declaraciones. Me llama la atención que dice para hacerme pasar. No dice
para convertirme en, sino para hacerme pasar, lo cual es muy distinto, ¿no? Bueno, a veces también en el pueblo de Dios sucede que creemos ser, pero no lo somos y terminamos haciéndonos pasar por a manera de reflexión. Bueno, listo. Entonces se va a levantar, ustedes se acuerdan, a ver, vamos a buscar aquí en estos 4 sujetos que eran los que querían el poder o estaban mirando a ver qué podían coger. Y bueno, la señora Diana de Poitiers, ella ya sale de escena y luego quedan estos 3 hombres. Pues esos 3 hombres se van a unir, ¿ok? Se van a unir porque ellos dicen, no, pues así desunidos no vamos a lograr mucho. El más poderoso de ellos es Francisco, el duque de Guisa, cuyo hermano es cardenal y el que maneja la platica de Francia. Entonces, los 3 se unen, forman una liga, ¿ok? Para acabar con el protestantismo. Y esto se conoce como el triunvirato. Esto sí se nota que son papistas puros, ¿no? El triunvirato. Entonces estos 3 hombres se unen y forman una liga, es lo que se conoce en la historia como el triunvirato. Annie de Montmorency, Francisco Lorena y Jacques de Albon, los 3 se unen con sus ejércitos, sus recursos, sus familias, todo. Estos movimientos son usuales en cada país, ¿sí? Porque pues ellos también miran a ver cómo hacen, pero Francisco es católico puro, papista, ¿sí? De convicción, su hermano es cardenal, o sea, ellos, los intereses netamente papistas. Y cada uno de estos dos, pues, Annie también. Jax es como para ver qué coge, pero él realmente no es así, que sea católico por convicción, digámoslo, no. Pero los 3 se unen. ¿Sí? A la final el enemigo lo que quiere es unir esos partidos para acabar con el pueblo de Dios, porque eso es lo que le interesa. Entonces se unen estos 3. Entonces vamos a leer del triunvirato. ¿Listo? Hermana Elsie, ¿nos podría ayudar a leer? Usted está por allí, la veo allí debajo de Carolina. Sí, claro. Gracias, hermana. Por favor. Dice, estos favores a los protestantes despertaron el celo adormecido de los romanistas. Ahora surgió el triunvirato 1561. El partido así llamado, que figura en la historia de la época, se formó para la defensa de la antigua religión católica, siendo sus miembros el duque de Guisa, Montmorency, ¿se dice así? Montmorency, Sí, tal cual. y el mariscal de San André, Jacques de Albon. Eso. Los 3 que nombramos, ¿ok? 1561, triunvirato. ¿Por qué es tan importante eso? Porque estos hombres van a empezar a la carnicería y Francia se va a convertir en un escenario de guerra civil, básicamente. Como esta señora Catalina, claro, el duque de Guisa, él dijo, no, ahorita nos van a favorecer, vamos a acabar con todos, pero no, esta señora favoreció a los protestantes. Esto desperta el celo de ellos, esta señora que está jugando. Entonces se unen los 3 y van a empezar a hacer frente. Cuando acá dice romanista se refiere a papista. Yo lo voy a cambiar aquí para no confundir, porque pues el autor no sabía esto de las 2 facciones, ¿sí? Entonces, estos 3 hombres realmente no es que se quisieran mucho. Lo único que los unía entre sí era ese odio a la nueva fe, a los hugonotes, protestantes, al pueblo de Dios, realmente. Y también había intereses económicos, porque pues donde no está Dios, el hombre es totalmente codicioso, avaro, siempre quiere mirar cómo tiene más poder. Bajo los 2 reinados anteriores, o sea, antes de Carlos, que ya vimos Francisco y el papá Enrique, esta gente gastó mucha plata de Francia.
aquí Francia empieza a pagar todos los robos que ellos mismos se hacían, que era el dinero público, el dinero de la nación. Y toda esa gran confiscación de los bienes de los protestantes cuando los allanaban. Estos tres hombres son los que más se enriquecieron a costa de esas persecuciones, según dice la historia. Son los más beneficiados, porque todas las confiscaciones que hacían los protestantes, esta gente se la cogía. Entonces, si el protestante tenía una tierra, un terreno, se lo rifaban entre ellos. Hasta los muebles, hermanos, todo. El oro que tenían, lo poco o mucho que tenía esta gente, se lo cogió todo. Y casi un tercio de Francia era protestante. Ahí está el asunto. Entonces estos tres se unen, porque eso es lo que los une, la codicia, el poder. Y empiezan a hacer guerra contra los hugonotes. Pero también ocurre otro evento. Vamos a leer, porque se reúne la Asamblea General, se llama los Estados Generales, ya vamos a explicar. ¿Qué van a hacer con la deuda de Francia? Los Estados Generales se reunieron de nuevo a finales de 1561. El primer asunto que se trató fue el estado financiero del reino. La deuda nacional ascendía a 48 millones de libras esterlinas y se preveía que superaría ampliamente esa suma en poco tiempo, ya que los gastos eran muy superiores a los ingresos. ¿Qué había que hacer? Se hizo una propuesta que anticipaba la medida que se llevó a cabo en Francia en 1789 y que se adoptó mucho después de esa fecha en todos los países en los que el catolicismo romano es la religión establecida. Se estableció el principio de que la propiedad eclesiástica pertenece a la nación, que el clero es simplemente su administrador y basándose en ese principio propuso que las propiedades de la iglesia se pusieran a la venta y que el producto se dividiera de la siguiente manera: un tercio para el mantenimiento de la iglesia, un tercio para el pago de la deuda nacional y un tercio para las rentas de la corona, para ser aplicado, por supuesto, a los usos nacionales. De esta manera se esperaba superar la dificultad financiera, pero la gran dificultad, la religiosa, quedaba atrás. ¿Cómo iba a superarse? Bien. Se reúnen los estados generales. En Francia, los estados generales es como una asamblea donde hay representación de la nobleza, pero también del pueblo en general, del pueblo popular, ¿sí? De trabajadores, todas las clases sociales, digamos, están ahí, los estados generales. Entonces es como una asamblea grande donde se representa toda la nación. Ahí está el representante, a veces va el rey, a veces no, bueno, depende de la gravedad del asunto. Pues cuando las cosas se ponen difíciles, pues se reúnen los estados generales y esta es un problema que tiene Francia ya. La deuda es muy grande. 48 millones de libras esterlinas es un montón de dinero. Y si lo traemos a hoy en día, eso es un montón. Y entonces, pues, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahí? Pues lo mismo que hicieron después en la Revolución Francesa, cogieron las propiedades que tenían eclesiásticas, porque es que Francia era casi toda de los papas, casi toda de Francia era así, terrenos, iglesias, todo eso. Y pues como eso lo establecieron, que eso es de la nación, pues dice acá el principio de que la propiedad eclesiástica pertenece a la nación. ¿Mm? Entonces cogieron eso, lo pusieron a la venta. Con eso recuperaron algo de dinero. Se vendieron a ellos mismos lo que era de ellos mismos. No sé si entienden, ¿sí? Es como que yo tengo un terreno, tengo mi casa y entonces voy a vender mi propio terreno, pero sigo viviendo en mi terreno. Y solo que el titular cambia. Eso es lo que hicieron. Entonces lo que hicieron con los bienes de la iglesia. De su propia iglesia, ¿no? La iglesia católica, que esa era la que tenía todo el poder en ese momento.
Entonces aquí vemos que Francia está en dificultades económicas. Vemos que se organiza un partido acá, se unen estas tres familias, se unen en una cosa que se llama triunvirato. O sea, todo se está moviendo en este momento. O sea, cuando hay cambio de rey, suceden estas cosas, ¿sí? Cuando hay cambio de rey, Carlos, el rey, eh, entonces todo eso se está moviendo mientras ese momento. Y estos momentos son críticos en Francia, 1961, 1962, ¿sí? Ahora, el otro problema, ya está el problema económico ahí no resuelto, eso es lo mismo que hacen hoy en día, entonces eso crea una superinflación tremenda cuando hacen estas cosas y es lo que van a crear, hambre, hambruna, dificultad económica van a crear en Francia aquí con estas decisiones. Entonces, falta otro problema, el problema religioso. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a leer qué van a hacer con el problema religioso entre hugonotes y católicos. Se acordó convocar un concilio, pero fue un mal augurio para la era de paz que iba a inaugurar, que los hombres discutieran sobre su nombre antes que se reuniera. Los sacerdotes se opusieron firmemente a que se llamara concilio. Eso implicaría que los pastores protestantes eran ministros cristianos al igual que ellos, con derecho a reunirse con ellos en términos de igualdad, y que los cuerpos reformados eran parte de la iglesia al igual que los católicos romanos. La dificultad se superó con el recurso de llamar a la asamblea, que se acercaba a un coloquio. Pues la reina madre se le ocurre que hagan un coloquio, un concilio, pero bueno, tiene un problema y si lo llaman concilio, no, porque eso es, la palabra concilio es de la Iglesia Católica, nadie más puede usar esa palabra, lo que están hablando ahí. Y eso implica que si los pastores protestantes, pues para ellos son herejes, entonces en ese concilio van a quedar en la misma posición que ellos y bueno, ahí está el orgullo y todas estas cosas que se está viendo acá. Entonces, pero se va a hacer el concilio y ese concilio, bueno, coloquio le llamaron, se lleva a cabo el 9 de septiembre de 1561 y por primera vez se van a reunir católicos y protestantes en Francia. Ok, esto es lo que está haciendo Catalina de Medici. Entonces, al parecer ahí está trabajando para la facción romana, ¿sí? Calladamente. Entonces, vamos a ver cómo resulta este concilio. La idea es llegar a un acuerdo, ¿no? Para eso se organizan estos coloquios, concilios. Llegar a un acuerdo en qué va a pasar entre ambos grupos. Pero desde luego los católicos son reacios a esto. Bien, Los dos partidos tenían un ideal diferente en mente. El de los papistas era que los protestantes acudían al estrado para alegar y que su causa fuera juzgada por la iglesia. El de los protestantes era que las dos partes debían debatir en igualdad de condiciones, que la Biblia debía ser la norma suprema y que las autoridades del Estado debían decidir sin apelación. Knox en Escocia trazó la línea con más justicia. Enmarcando su credo a partir de la Biblia, lo presentó al Parlamento justo un año antes de esto y pidió a las autoridades que lo juzgaran, pero solo para ellos, con el fin de la retirada de la jerarquía romana de esa jurisdicción secular en la que estaba investida y que estaba ejerciendo para el estorbo del Evangelio y para la destrucción de sus discípulos. La Iglesia Protestante de Francia no tenía a Knox. John Knox es de Escocia, si recordamos, ¿ok? Un año antes él estaba haciendo lo mismo en el Parlamento de Escocia, o sea, eso nos comprueba de que esto es coordinado, ¿listo? Por eso acá sacamos esta diapositiva. Knox estaba en Escocia también trabajando con eh, el Parlamento de Escocia para que reconocieran el credo oficialmente, su credo protestante, por así decirlo. Bueno, allá se llamaron los presbiterianos, para que los presbiterianos fueran reconocidos. Todo esto está coordinado por esa facción romana. Y mientras en Francia están haciendo este concilio.
Y Catalina la está organizando. Pues ella al parecer aquí en este momento la vemos trabajando para la facción romana. ¿Cómo les va a ir en este concilio? Ahora, la iglesia protestante de Francia no tiene a un nox, una figura, pero va a aparecer una figura cuando se necesita, ¿ok? Pero no vive en Francia por obvias razones. Vive en Ginebra, ya vamos a saber de quién se trata. Ese personaje que va a asistir a ese concilio, a ese coloquio. El 9 de Fa- septiembre de 1561, este colegio se reunió en Poissy. ¿Cómo se dice eso, Tommy? Déjalo como está ahí, no te preocupes por Poissy. la pronunciación. Poissy. En esta pequeña ciudad, situada a unas pocas leguas al oeste de París, se fijaron por el momento los ojos de la cristiandad. La conferencia que se reunía allí uniría a las dos religiones y daría la paz a Francia. Esta cuestión era tan deseada por los estados protestantes de Alemania e Inglaterra como temida por el Papa y el Rey de España. Listo, 9 de septiembre de 1561. Entonces, todo lo que ocurre en ese año pues, es muy importante, ¿no? La Asamblea de los Estados Generales, el coloquio que se hace entre católicos y hugonotes. Todo esto le va a dar un marco de referencia a lo que vendrá después. ¿Listo? Bueno, hermana Carito, siga con la siguiente, por favor, que hace parte del mismo tópico, si es tan amable. Los diputados protestantes aún no habían sido introducidos en la conferencia. Esto demostraba que aquí no se reunían todos en igualdad de condiciones. Pero ahora, una vez que los miembros papales tomaron asiento y terminaron los discursos preliminares, no había excusa para retrasar más la admisión de los protestantes. Las puertas se abrieron de par en par y Teodoro de Beza, seguido por 10 pastores protestantes y 22 diputados laicos, entró en la sala. Bien, el coloquio inició sin la presencia de los protestantes porque los sacerdotes se negaban a dejarlos entrar. O sea, una cosa muy ilógica. Bueno, ellos ahí hablaron, debatieron, bla, bla, pero ya eh, la reina madre y el rey dijeron, no, no, ya es hora de que entren ahora los protestantes porque se supone que esto es entre dos, no entre un grupo. Y cuando entra, mandan a Teodoro de Beza. Ese es el otro líder protestante de Ginebra, que mandan de Ginebra, ¿ok? Recuerden que en Ginebra está Calvino, estaba Guillermo Farel, creo que ahí ya había fallecido, y está Teodoro de Beza, Teodoro Beza. Pero ahora le toca a Teodoro Beza. Este va a ser el líder allí de ese coloquio, ¿ok? Y claro, cuando entra, eso es tremendo porque pues el Señor les da autoridad, digo yo, ¿no? Porque imagínense en medio de cientos de prelados católicos con sus ornamentas, sí, toda su pompa y toda su cosa, y no querían dejarlos entrar, y cuando ya los ordenan que entren, pues Teodoro de Beza entra, no entra solo, ¿sí? Entra con 10 pastores protestantes y 22 diputados laicos. Y ahí la sala como que hace silencio, los sacerdotes se incomodan. Este hombre llega y le entrega al rey, que es un niño, en este momento tiene 11 años el rey. Carlos, ahí lo ven ustedes, es un niño. Catalina está por ahí al lado, ¿ok? Y le presenta el credo, creo que le regala una Biblia con el credo de los protestantes, de la fe calvinista, que es la que sale de Francia. Catalina invita a Calvino, le escribe cartas para ir, pero allá en Ginebra dicen, no, eso es muy arriesgado mandar a Calvino, ¿sí? Porque es como el erudito, el más importante ahí, entonces no quieren arriesgarse y por eso no lo dejan ir. Calvino tal vez sí quería ir, pero no lo dejan ir porque eso ya Ginebra es protestante, es de la facción romana totalmente. Pero envían a Teodoro Beza, ¿ok? Es un tipo alto, Teodoro. Es un tipo que tiene una contextura, es acuerpado, tiene una barba así espesa, blanca como la nieve, decían los que lo conocieron. Y un tipo de un carácter muy afable, muy bonito, muy suave. Bueno, pareciera que sí es una persona convertida al Señor.
Y bueno, le hace los honores al rey, entrega y todo el mundo en silencio ahí en la sala cuando todo esto ocurre, ¿no? Imagínense, primera vez que un grupo de protestantes en Francia se mete a una asamblea donde están la curia papal. Bien complicado. No estaba el papa, pero sí estaba el cardenal, estaban todos los altos mandos católicos. Bueno, estos coloquios no son muy buenos para los protestantes porque ahí siempre la ventaja la van a tener los católicos. Pero, ¿qué sale de ahí? Vamos a ver qué sale de ahí porque eso es muy importante. ¿Listo? El 17 de enero de 1562 se convocó una asamblea de notables en Saint-Germain. Aprobó un edicto, comúnmente conocido como el Edicto de Enero, por el cual se concedió a los hugonotes, dice Dávila, el libre ejercicio de su religión y el derecho a reunirse en los sermones, pero sin armas, fuera de las ciudades en lugares abiertos, estando los oficiales del lugar presentes y asistentes. Hasta que se concedió este edicto, los protestantes no podían construir ninguna iglesia dentro de los muros de una ciudad, ni reunirse para el culto ni siquiera en el campo abierto. Sin duda, a veces se apropiaban de una capilla papista abandonada o se reunían en los campos por cientos y miles para escuchar sermones, pero no podían alegar ningún estatuto para ello. Era su número el único que les hacía aventurarse en lo que la ley no permitía. Ahora, sin embargo, podían rendir culto en público bajo sanción legal. Bueno, ojo con esto. El edicto de enero. Voy a subrayarlo. Los que están tomando nota, que ojalá sean todas, por favor anoten esto. ¿Ok? Porque estos edictos, o sea, el cielo toma registro de esto que se hace en las asambleas. No es porque, digamos, lo estamos leyendo así por así, sino porque esto tiene una connotación lo que va a pasar a continuación. Hay un precedente y es un edicto en donde se concede el derecho a reunirse, el libre ejercicio de la religión de los protestantes, ¿ok? Y aunque no pueden reunirse en la ciudad, se concede que se reúnan detrás de los muros de la ciudad, o sea, a las afueras de la ciudad. Ahí pueden reunirse. Eso fue lo que acordaron en este concilio, después de acalorada lucha. Aquí solo estamos mencionándolo, pero eso no fue así nomás. Sacan esto, entonces logran sacar el 17 de enero de 1562. ¿Listo? Ese edicto le va a dar, digamos, libertad a los protestantes para reunirse por primera vez en Francia, por asamblea, ¿ok? En Francia siempre han existido varias asambleas, cámaras, parlamentos. Esta se llama la Asamblea de Notables en Saint-Germain. Esta Asamblea de Notables es de solo la nobleza. Y aquí podemos ver, desde luego, que esta asamblea es hecha de la facción romana. ¿Mm? No es la papal, desde luego. Entonces, estos nobles ahí detrás son las familias que están apoyando el protestantismo. ¿Sí notan? Y Catalina, al parecer, está apoyando, porque ella sabe que ese bando es fuerte también. Entonces, bueno, ahí iremos descubriendo más cosas de doña Catalina, pero sale este edicto. Entonces, ahora van a poder reunirse, van a poder salir, por lo menos afuera de la ciudad, y ahí se reúnen. Pero esto, bueno, vamos a ver qué va a suceder. Vamos a pedirle a la hermana Jessica que nos ayude a leer las próximas 3 diapositivas para que nos rinda un poquito. Bueno. No pierdan detalle de esto que va a suceder. Sin embargo, por insignificante que fuera el edicto, favoreció la rápida impregnación de Francia con las doctrinas protestantes. El crecimiento de la Iglesia reformada desde la muerte de Enrique II fue prodigioso. A petición de Catalina de Medici, Besa dirigió en esta época cartas circulares a todos los pastores protestantes de Francia, solicitándoles que enviaran el número de sus congregaciones. El informe de Besa basado en estos informes fue que había entonces más de 2.150 congregaciones de la fe reformada en el reino,
Varias de ellas, especialmente en las grandes ciudades, estaban compuestas por 4.000 y 8.000 comulgantes. La Iglesia de París tenía no menos de 20.000 miembros. Esto creció impresionantemente. 2.100 congregaciones. Catalina le pidió a Besa que contara el pueblo, ¿no? Esto no Un se debe hacer. censo. Un censo, sí, eso es como un poquito sospechoso también que manden a censar eso, ¿no? Pero ahí se deja ver también de qué estamos hablando. O sea, 2.150 congregaciones, eso es bastante, hermano, ¿sí? En Francia. Y entonces, claro, este edicto favoreció la predicación, favoreció el culto público y desde luego más gente se iba adhiriendo. O sea, esta cosa fue una bola de nieve, ya con el apoyo del Estado. Y Catalina les puso, ¿cómo se llama esto? Les puso ejército para protegerlos mientras hacían el culto. O sea, para que no los molestaran. Y ella asistía al culto allá afuera de los muros de París. ¿Mm? Entonces ahí para que sepamos cómo es que está jugando ella. ¿Listo? O sea, ella se reunió allá con ellos y les puso guardia para que no los molestaran. Esos primeros meses, entonces la iglesia creció muchísimo. ¿Ok? Esto es del 17 de enero de 1562 que salió el edicto. Todo el 1562 es los primeros meses, eso es tremendo, eso cómo se mueve. Bueno, Hasta 40.000 se reunían a veces para el sermón fuera de las puertas de la capital. Esta multitud de fieles se dividía en 3 congregaciones, a las que predicaban otros tantos ministros, con una línea de guardias a caballo y a pie, por orden de Catalina de Medici, que rodeaba la asamblea para protegerla de los insultos de la multitud. El número de reformados en las ciudades de provincia era proporcional al de París. Según las estimaciones contemporáneas de los números respectivos de las 2 comuniones, la Iglesia reformada había reunido en su seno entre una cuarta parte y la mitad de la nación. La primera es la estimación probable, pero esa cuarta parte abarcaba la flor y nata de la población en cuanto a rango, inteligencia y riqueza. miren, interesante esto. Nomás en París se reunían, imagínense, eso era una mega iglesia. 40.000 se reunían en París a escuchar o a participar del culto. ¿M? Y de la misma proporción en otras ciudades. Y hasta una cuarta parte de Francia se volvió reformada. ¿Ok? Es como se llama la iglesia protestante a la iglesia reformada. Entonces, pero esos que se convertían, y lo dice el conflicto de los siglos también, era la gente con mayor inteligencia, riqueza y rango. O sea, empezó a convertir ya no los trabajadores y eso, porque ellos ya estaban convertidos. Aquí esto llegó ya a la gente más pudiente, ¿ok? A la gente que pesaba mucho en la nación, ¿sí? Como fuerza de trabajo, fuerza de economía. Esta era, o sea, esto es también político a la final, sí. Como sabemos, hay una facción que está patrocinando el protestantismo. ¿No? Bueno, entonces, hoy eso se está poniendo tremendo. Bien, sigamos, hermana Jessica, con la siguiente. Ahorita se alista la hermana Lucy. Ahí vemos de pronto un poquito como las intenciones de Catalina de Medici, ¿no? Veo yo. Dice, durante todo ese invierno, en 1562, la población de París se mantuvo en un estado de gran excitación. Los papistas creían que estaban siendo traicionados. Veían a la reina madre favoreciendo la religión, cuando se suponía que su política debía ser la de enfrentar a los hugonotes con el triunvirato. Luego estaba el Edicto de Enero, que permitía el libre ejercicio del culto protestante. A los ojos de todos los católicos romanos, este edicto era una abominación, una vergüenza para los estatutos, un baluarte para los hugonotes, a los que protegían sus cantos de salmos y sermones. Mm. Aquí entonces, imagínense cuando los católicos ven que Catalina apoyando a los protestantes, los nobles apoyando a los protestantes, ¿no? Con el edicto de enero.
Esto despierta gran excitación. El invierno de 1562, que es enero, febrero, es bien, digámoslo así, tenso, ¿no? Mientras, porque imagínese usted a los católicos viendo cómo una familia de hugonotes pasa por Francia, no les pueden hacer nada, hay un edicto, ¿sí? Pero sí los amedrentan, como vemos en la foto, mientras ellos se dirigen afuera a participar del culto, ¿ok? Y cuando la gente, imagínense una ciudad como París, empieza a escuchar los cantos de los hugonotes que hacen desde las afueras, 40.000 almas, imagínese usted 40.000 almas entonando un salmo, que ese era el himnario de ellos en esa época, cantaban salmos, los salmos de la Biblia. Entonces eso era una cosa que retumbaba en sus oídos, ¿no? De estas personas católicas. Se empezó, digamos, a crear un ambiente un poco tenso ahí. Los católicos, desde luego, no estaban de acuerdo con esto. La población en general, los monjes, toda esta gente con mucha idolatría y mucha fanatismo, mm, trataban de amedrentar a los hugonotes, pero ahí no podían tocarlos. Había un edicto, ¿ok? Pero era difícil la situación, difícil. Bien, hermana Lucy, ayúdenos para que nos rinda. Vamos a leer unas aquí, porque es un solo tema, entonces, su merced, si es tan amable. Dice, 6 diapositivas nos va a ayudar, por favor. listo. Se había oído decir al duque de Guisa que cortaría el nudo del edicto con su espada, y cuando los parisinos vieron a los hugonotes por millares agolpándose a las puertas de la ciudad para el sermón, y cuando oyeron su salmo llevado por la brisa, dijeron, si el duque estuviera aquí, haríamos que estos hombres entonaran otra melodía. Estas eran señales inequívocas de que había llegado el momento de actuar. Se mandó llamar al duque. No fue los católicos, o sea, al escuchar los cantos, los sermones desde las afueras de París y de las otras ciudades de Francia, se empezaron a incomodar. Y aquí vamos a narrar un pedazo de la historia cuando llaman al duque. Estos tres están incómodos, desde luego, pero hay un edicto. Los católicos llaman a Francisco. Le dicen, hay que hacer algo aquí porque si no, esto aquí nos van a dañar el negocio. Francisco es un católico celoso, ferviente. ¿Qué va a hacer Francisco? ¿Va a pasar por alto el edicto? ¿O cómo le va a hacer? El domingo 1 de marzo por la mañana, 1562, el duque, después de una misa temprana, reanudó su marcha. Estaba todavía un poco lejos de Béziers, cuando una campana comenzó a sonar. Al preguntar qué significaba, ya que la hora era temprana, le dijeron que era la campana de los hugonotes que tocaba para el sermón. Al entrar en la ciudad se encontró con el preboste, el prior y el coadjutor en la plaza del mercado, quienes les rogaron que se dirigiera al lugar donde estaban reunidos los protestantes. La casa de reunión de los hugonotes era un granero, a unas 10 yardas de distancia, en la muralla de la ciudad. Una parte de la tropa del duque marchó antes y llegó al edificio. Un número de 1.200 protestantes estaban reunidos. El salmo y la oración habían terminado y el sermón había comenzado. De repente, la congregación se vio sorprendida por personas que arrojaban piedras a las ventanas y gritaban, herejes, rebeldes. Sí, herejes, rebeldes, perros. Están en un culto. Esto sucede en la ciudad de Passy, Francia. ¿Ok? Que estamos narrando. Han pasado 2 meses desde el edicto de enero, que se llama así, el edicto de enero. Y ahora es marzo. Y como es costumbre, un grupo de protestantes están reunidos a las afueras de la ciudad de Passy, 100 yardas de distancia del muro
y llaman al duque. El duque está incómodo y manda a una parte de su ejército para que los, digamos, los hostiguen. No pueden matarlos, pero los hostigan, digamos, ¿sí? Les empiezan a arrojar piedras a las ventanas, que era un granero, ¿no? Es un granero. Y empiezan a gritarles herejes, rebeldes, perros. La situación se pone complicada y tensa en ese momento. Enseguida, la descarga de armas de fuego les indicó que estaban rodeados de hombres armados. Los protestantes trataron de cerrar la puerta, pero no pudieron debido a la multitud de soldados que los presionaban con insultos y gritos de maten, maten. Los que estaban dentro, dice Crespín, estaban tan asombrados que no sabían dónde dirigirse, pero corriendo de un lado a otro cayeron unos sobre otros, volando como pobres ovejas ante una compañía de lobos voraces. Algunos de los asesinos dispararon con sus piezas a los que estaban en las galerías. Otros cortaron en pedazos a los que alcanzaron. A otros les partieron la cabeza, les cortaron los brazos y las manos. Y así hicieron lo que pudieron para cortarlos a todos en pedazos, de modo que muchos de ellos exhalaron el espíritu en el mismo lugar. Las paredes y galerías de dicho granero estaban teñidas con la sangre de los asesinados por doquier. Y ahí se incumple el decreto. El edicto de enero es traspasado y este ejército, ahí todavía no ha llegado el duque este duque Francisco no ha llegado ahí. Él mandó una parte de su ejército supuestamente para amedrentarlos, pero se armó la grande y empezaron a matar gente en ese granero. Esto es muy terrible lo que están haciendo. Al oír el tumulto, el duque se apresuró a llegar al lugar. Al acercarse, fue golpeado con una piedra en la cara. Al verle sangrar, la furia de sus soldados se redobló y la carnicería se hizo más horrible. Al ver que era imposible escapar por la puerta o la ventana, muchos de los congregados intentaron atravesar el techo, pero fueron abatidos mientras subían a las vigas. Algunos de los que escaparon de esta manera saltaron desde las murallas de la ciudad y escaparon a los bosques y viñedos. El pastor M. Morel, de rodillas en el púlpito invocando a Dios, fue tiroteado. Se quitó la toga y trató de escapar, pero al tropezar con un cadáver recibió 2 cortes de sable, uno en el hombro y el otro en la cabeza. Un soldado levantó su arma para matarlo, pero su espada se rompió en la empuñadura. El pastor Sí. lo están persiguiendo y ya tiene 2 cortes, ¿no? Uno en el hombro y otro en la cabeza. Lo va a matar un soldado, pero ahí se le rompe la empuñadura de la espalda. Vamos a ver qué pasa con el pastor. Sigue, hermano, por favor. Apoyado por 2 hombres, el pastor fue conducido ante el duque. ¿Quién os ha hecho ser tan audaz como para seducir a este pueblo? Preguntó el duque. Señor, respondió M. Morel, no soy ningún seductor, pues les he predicado el evangelio de Jesucristo. Ve, dijo el duque al preboste, y prepara una horca y cuelga a este bribón. Estas órdenes no fueron ejecutadas. Los soldados del duque estaban demasiado ocupados en acribillar a la multitud desarmada y en recoger el botín, como para colgar al pastor, y ninguno de los habitantes de la ciudad tenía el corazón para realizar un acto tan cruel. El Señor preservó a este pastor que está dirigiendo a la congregación. Y la siguiente, hermano. Cuando el terrible trabajo terminó, se descubrió que entre 60 y 80 personas habían muerto y 250 habían sido heridas, muchas de ellas mortalmente. Las calles se llenaron de los espectáculos más lamentables.
Se veían mujeres con los cabellos revueltos y los rostros ensangrentados por las heridas, arrastrándose y llenando el aire con sus gritos y lamentos. Los soldados señalaron su triunfo derribando el púlpito, quemando las Biblias y los salterios, saqueando la caja de las ofrendas para los pobres, estropeando las vestimentas de los muertos y destrozando el lugar. Esto se conoce como la masacre de Bassi. Tal cual, así como lo narran, así sucedió. La gente desesperada tratando de escapar, de salvarse, y ellos con los fusiles les disparaban. Con los sables literalmente cortaban en pedazos a cada feligres de ese granero que pusieron a las afueras de la ciudad Bassi, y así traspasaron el decreto, el edicto de enero. ¿Ok? Solo menos de 2 meses lo incumplieron. Todo esto se está tomando registro en el cielo, hermanos. Lo que está sucediendo acá es que por eso es que para llegar a la Revolución Francesa hay que ver todo lo que se hizo antes, porque la Revolución Francesa ya es, digamos, la conclusión, el juicio que Dios permite sobre Francia. Sobre ninguna otra nación hemos visto actos tan crueles como los que están sucediendo aquí, ¿no? Como gente como endemoniada, imagínense. Con muchos celos, lo que causan los celos es terrible. Sí, sí, tal cual celos. La masacre de Bassi fue el primer golpe dado en las guerras civiles de Francia, y es importante señalar que fue un acto de los papistas. Al ser realizada en violación del edicto de enero, que amparaba a los protestantes de Bassi y que nunca repudiaba o castigaba por ninguna autoridad constituida de la nación, proclamó que el imperio de la ley había cesado y que el reino de la fuerza había comenzado. Pocos días después, el duque entró en París, más como un conquistador que había derrotado a los enemigos de Francia que como un hombre empapado de la sangre de sus súbditos. A su derecha y a su izquierda cabalgaban el condestable y el mariscal de Saint-André y otros 2 miembros del triunvirato, mientras que los nobles, los burgueses y todo el pueblo de la capital se volcaron para honrar su entrada y proclamar con entusiastas aclamaciones su bienvenida. Como si se tratara de un rey, gritaron: «Larga vida a Guisa», y la muchedumbre de París dijo: «La sangre de Bassi sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos». Nosotros, dice, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Quién dijo esa frase? ¿Ustedes se acuerdan? Una frase, casi es la misma frase. ¿Alguien se acuerda de esa frase donde las... Cuando iban a crucificar a Jesucristo. Tal cual, sí, señora. Y aquí la vuelven a nombrar, hermano. Esa frase es, o sea, esa frase la gente no es consciente de lo que significa esa frase. Los judíos la mencionaron cuando iban a crucificar a Jesús. Y le dijeron en coro: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hoy en día todavía están pagando ellos, hermanos, eso que dijeron. Terrible. Y ahora aquí vemos en Bassi, en París, cuando reciben a este tipo asesino que hizo semejante cosa, lo reciben como un héroe y mencionan las mismas palabras. Esta vez ya sobre todo lo que hicieron en Bassi, o sea, la sangre que se derramó en Bassi, ellos dicen, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí ya se maldijeron, hermanos. O sea, eso ya es una cosa terrible lo que están haciendo, ¿sí me entienden? Esto no lo hemos visto en otro país. No lo hemos visto, ni siquiera en España con la Inquisición llegaron a a esto. ¿Mm? Y precisamente por esto que inició en 1562 es que Francia llegó a la Revolución Francesa.
Cuando lleguemos allá a narrar lo que es la Revolución Francesa, lo terrible que fue, no es más que el juicio de Dios por estas cosas que sucedieron y voy a subrayarla porque esta frase es una maldición para Francia lo que ellos hicieron. Una total maldición. Y la sangre va a seguir corriendo. Es bien duro lo que vieron los hermanos hugonotes en esa época en Francia. Muy, muy duro, hermanos. Tommy, Sí, o señor. sea que Francisco de Lorena, digamos, fue el que, digamos, se maquinó eso para los protestantes, o en realidad fueron los tres. Fue Francisco. El Ya, de esta masacre fue Francisco. sí. Uy, no, endiablado ese tipo. Y después va a seguir, o sea, él va a seguir ahí, porque claro, él tiene el apoyo de todos los católicos, de a pie, por así decirlo, los monjes, los sacerdotes, los obispos, toda esa maquinaria. Y ahí está la lucha de las dos facciones. ¿Sí nota? Francisco es Sí, papista, sí. absoluto. Catalina está, por lo pronto, trabajando para los romanos, que fue la que promovió el concilio y sacó el edicto, todos con la nobleza. ¿M? Por ahora esta familia, uno diría es papista, pues no totalmente, o sea, ahorita está trabajando para el protestantismo, ahí lo vimos. Pero tampoco le hizo, bueno, es que no hay, el problema es que el ejército francés está al mando de este señor, de Lorena, Francisco. Es el gran problema. Él es el dueño del ejército, del grueso del ejército. Entonces ahí cuando el ejército está del lado de esa facción, pues complicado. Entonces aquí Francia, ¿qué va a pasar en Francia? O sea, hay algo que debe hacer. Se debe hacer eso, si no, aquí acaban con el pueblo de Dios. La situación es crítica, es dura, es difícil. Y aún vamos a ver qué hasta para Catalina de Medici y sus hijos también. Este Francisco este Francisco los va a encerrar, los va a coger a Catalina de Medici y a su hijo Carlos. Él se va a tomar el poder, pero él es un celoso católico, él lo está haciendo es por la religión católica. En esa masacre de Basi, él va al púlpito, coge la Biblia y ve que se imprimió hace unos pocos días la Biblia con la que estaba predicando el pastor de acá que no pudo matar. El Señor lo preservó. Y va donde su hermano, el cardenal, recuerden que el cardenal era hermano, y le muestra la Biblia de Basi. El hermano, cardenal. Le muestra la Biblia de Basi, como diciendo, examínala. Es una Biblia de herejes. ¿Y saben qué le dice el cardenal? Dice Francisco, pues esto es una Biblia normal, no tiene nada. Y le da tanta rabia a Francisco, esto lo estaban usando los herejes, o sea, es ignorante también Francisco. Es un celo ignorante, no sabe lo que está haciendo. Es una Biblia común y corriente, le dice Carlos, y la manda a quemar, solo que porque la encontró en el púlpito. O sea, a ese nivel llega la ceguedad de este hombre, ¿sí? La rabia y el odio tan terrible. Ni siquiera su hermano siendo cardenal mostró ese odio tan terrible. Y él va, o sea, va con toda. ¿M? Y como tiene el apoyo del Parlamento, tiene el apoyo de la Sorbona, que es la universidad más importante allá de Francia, de París, tiene el apoyo de los monjes, de todos los prelados católicos, pues va a hacer y deshacer y se pasa el decreto por encima. Pero la reacción del pueblo es también anotada en el registro del cielo. La sangre va así sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto va a tener repercusión en lo que va a pasar en Francia de aquí en adelante, de 1562 hasta la Revolución Francesa. Eso es lo que queríamos mostrar. Cuando un pueblo entra en juicio, hermanos, no es por lo que ocurrió hace 1 o 2 años solamente. Eso viene de atrás.
Cuando la hermana Alcira ahorita está hablando de los terrenos a donde vayamos, uno no sabe qué pasó ahí, hermanos. Uno no sabe, se derramó sangre ahí, por ejemplo. Si uno está comprando un campo de sangre, por eso hay que pedirle mucho al Señor que nos oriente. Y no significa que el Señor no nos vaya a llevar a un campo donde se derramó sangre, ojo con eso, ¿sí? Porque probablemente el Señor quiere hacer una obra ahí. Pero usted tiene que saber y ser consciente que nosotros solamente vivimos unos cuantos años acá, pero es que el Dios de los cielos está tomando nota de todo lo que se está haciendo. ¿M? Y después de esta masacre, Dios le da 200 años a Francia, 220 y pico. ¿M? Le da como, digámoslo así, porque ahí hay pueblo de Dios, aún entre los católicos, ustedes saben que el Señor espera hasta lo último, hermanos, hasta lo último. Y le da 200 y tantos años a Francia. Pero ya ahí no quiso Francia, entonces no hay nada que hacer. O sea, Dios espera hasta lo último. Entonces, si vemos juicios que van a caer ahora en Colombia, me refiero a mi país, si van a caer juicios, eso no es por lo que sucedió hace 2, 3 años, hermano. Eso viene de atrás, quién sabe desde cuándo. En los registros del cielo está todo anotado, exactamente la sangre que se ha derramado en Colombia. Así como se anotó en esta época del siglo XVI, la sangre derramada en Francia, el pueblo de Dios, la sangre del pueblo de Dios, todo eso está ahí. Entonces, cuando llegan juicios, hermanos, el Señor en su infinita sabiduría sabe por qué. ¿Ven? Porque siempre que en el colegio nos mostraba la Revolución Francesa, pues nos muestran ya el final, pero ahí no le dicen a uno por qué. Sí, ahí no le dicen a uno de dónde viene. No le dicen a uno que hay dos facciones, no, mucho menos, eso no se dice. Y no se dice de esta masacre de Basi. Eso no lo enseñan en el colegio. Que esto abriría mucho los ojos de la gente. No conviene que se hurgue por allá esas cosas. Pero acá el Señor lo está trayendo a colación para que veamos de dónde viene. Hace 200 años antes de que empezara la revolución, ya allí hay un problema. Y por eso la hermana White también arranca desde estos momentos de 1562, 72. ¿Ve? Entendiendo esto, podremos entender lo que viene a continuación. ¿Ok? Lo que viene con la masacre de San Bartolomé, que se nombra el conflicto de los siglos, y con la Revolución Francesa, que es el capítulo 16 que estamos metidos acá. Entonces, esta es la idea, hermanos. Meditemos en estas cosas, porque todo esto que estamos estudiando, por algo coincide esto que estamos estudiando con lo que va a suceder ahora que el Señor nos ha revelado que va a suceder en el mundo. Que cuándo va a llegar, no, exactamente el Señor nos lo ha dicho, pero cuando lo veamos, vamos a recordar todas estas cosas que hemos visto en la historia, vamos a ver y vamos a decir, Señor, tú eres justo. Eres justo, perfecto en todos tus caminos, Señor Jesús, y es triste y todo, pero es que tú eres justo. Y aún en los Amén. juicios de Dios hay sabiduría, hay misericordia. Aún en los juicios de Dios, Dios hace juicios, también hay misericordia allí, para que su pueblo despierte y clame a Jehová. Dios los bendiga, hermanos. Si alguien nos quiere despedir en oración. Nos vamos a arrodillar entonces, quien pueda, y oramos. Estamos tan contentos, Señor, contentas, porque hoy hemos tenido también un día especial contigo. Ese es el verdadero reposo, sentir esa delicia santa, gloriosa, como dice Isaías, en tu compañía. Adorarte, alabarte como lo hacen todas tus criaturas, los ángeles, serafines, querubines, tus hijos, tus hijas, Señor. Gracias por cada oración que ha sido contestada, Señor. Tenemos nuestra mente henchida de gozo, de gran alegría, de saber, Padre, que a pesar de nuestra condición, tú eres un Dios de tanto amor, de tanta misericordia y piedad. Gracias por habernos guardado en esta semana.
Gracias por cada oración que aquí se escuchó contestada, Señor. Seguimos colocando cada pedido. Padre, yo sé que tú ya lo hiciste anotar ya en el reino de los cielos. Y cuando sea tu voluntad, sí la vas a contestar. Bendice a cada uno de los miembros presentes, Señor. A los que no pudieron conectarse, también bendíceles. Bendice nuestros hogares, nuestras familias. Por favor, extiende tus alas de amor y arropa este país. Ya sabemos qué va a pasar, qué está aconteciendo, Señor. Pero por favor te suplicamos, prepáranos, aumenta nuestra débil fe y ayúdanos a seguir confiando plenamente en ti. Gracias por el almuerzo que nos espera, porque también es una gran bendición tuya, Señor. Gracias por cada pecado perdonado y gracias por ese amor maravilloso, insondable que tú tienes, Señor, para con cada uno de nosotros. Abríganos también bajo tus alas santas y síguenos llevando de tu mano poderosa por el camino que lleva a la salvación. En tu glorioso nombre, Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote intercesor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.